Grabar. Segundo, es el tema de las clases de cuarto común, que me llegaron las actividades, algunas. Como saben, es voluntario, cada uno sabe si las décimas le sirven o no, y también depende de cómo esté el trabajo. Pero me llegaron un par de trabajos al correo, así que bien por eso. Eh, Tercero, igual de importante, es el tema ahora, netamente vamos a ir al tema de PSU. La clase del día lunes, como ustedes vieron, fue la clase de la inserción económica nacional en el siglo XIX, ¿ya? O la inserción capitalista chilena en el siglo XIX en gran medida, los ciclos económicos, el primer ciclo económico de 1830 a 1860, el segundo, ¿cierto? Principalmente orientado por el tema del librecambismo y también el tema de la guerra del Pacífico, el auge del salitre, el primero más orientado al tema del trigo y también al auge de los yacimientos mineros como Chañarcillo, carbón, plata, cobre en menor medida. Nunca comparemos el cobre del siglo XIX con el cobre después del año 1940, son dos puntos totalmente diferentes. Y eso fue, envié también una ficha que también les va a servir para la siguiente clase, porque esa clase solamente era una, imagínense, había que abordar la inserción económica chilena del siglo XIX y también había que abordar los conflictos territoriales, ya que esto viene en la clase del lunes, conflictos territoriales como es todo súper general, ya, por ejemplo, la guerra del Pacífico, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la anexión de Isla de Pascua, la problemática diplomática con Argentina, el Tratado de 1881, la guerra contra España, la colonización del sur, la ocupación de Chiloé, qué pasó con Yanquihue, con Valdivia, la fundación de Villarrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en la clase va a estar bien explicado las formas de ocupación, ¿cierto? Que guerra externa, guerra interna, diplomacia, en gran medida. Ah, y anexión, que yo lo explico y lo detallo también en un mapita conceptual si no me equivoco, ¿ya? Pero eso es la clase del lunes y eso fue la clase del día lunes que ya pasó. Eh, lo de hoy, primera información importante. Como ustedes saben, ustedes y yo no somos parte del Pedro de Valdivia en historia, ya somos solamente como añadidos y no tenemos, y ustedes tampoco tienen las facultades como el lenguaje o como en matemáticas. Saludo a la gente que se fue incorporando recién. Y por eso mismo la página del Pedro de Valdivia tuvo diferentes problemáticas, ya muchas problemáticas. Eh, Mi perro, perdón. Muchas problemáticas donde yo no podía ingresar a la página con mi clave, ni usuario, nada de profesor. Tuve que hablar con mi Jenny y a mi Jenny solamente le enviaron los resultados que ustedes obtuvieron, ¿ya? Por ende, no vieron el detalle que yo puedo sacar, ya que es por habilidad, por pregunta, por eje temático, hasta por alumno, ya. Por ende, yo solamente tengo sus resultados generales. Y yo dije, ya, para que tengamos la misma opción de responder preguntas en la reunión y también yo resolver preguntas de la prueba de el ensayo número 3, lo que hice fue que revisé todo el ensayo y seleccioné 14 preguntas, tanto del bloque de Historia, América en Perspectiva y el Mundo, tanto en el bloque de Formación Ciudadana y también en el bloque de Economía y Sociedad. ¿Ya? Algunas preguntas muy sencillas, pero cosas muy importantes que analizar, y algunas preguntas con un índole más complicado, un nivel taxonómico un poquito más elevado. Así que eso va a ser lo de hoy día. Ya va a ser analizar en gran medida el ensayo, si tienen duda, pregunta de ese ensayo en específico, que es el ensayo número 3, no duden en hacerlo. Y también, si también tienen alguna duda o pregunta de cuarto común, es el momento de hacerlo antes de yo comenzar. ¿Ya? Me da lo mismo que estén las cámaras apagadas y los micrófonos, pero lo importante también es que cuando vaya explicando que exista por último una mínima participación y que me pregunten algo o que intervengan para que no sea esto un monólogo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, consulta de PSU común? Profe, yo tengo una duda, pero es con historia común. Ya, y dale. Es que es posible tener más de una flexibilización en el lugar de trabajo. Sí, se puede. Por ejemplo, Oye, puede haber una flexibilización interna y una flexibilización salarial. oye, eso, gracias, profe. ¿Ya? ¿Quién más?
¿Duda, consulta de común, PSU, algo, alguna pregunta, inquietud? Nada por el momento. Ya, el silencio otorga. Ya, compartir pantalla entonces. Retroalimentación, ensayo Pedro de Valdivia. Ya, lo pueden ver, ya no es nada tan técnico. Leí, copié las preguntas y las pegué. Ya no es un trabajo de la NASA. Ya, ya. La primera pregunta es la siguiente. Yo les dije si esta dinámica de yo responder las preguntas y tanto porque es correcta e incorrecta no les gusta o tienen alguna propuesta, siempre estoy disponible para escuchar, ¿ya? Pero como ustedes me dijeron que querían retroalimentaciones de preguntas, que le enviara material, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Ah, le acabo de enviar también el tomo 1 al correo por si alguien no sabe, ¿ya? Del libro de ese pecho. En gran medida, Historia de Chile. Profe, Dime, ese era piloto. ¿cómo? La 4 era piloto. ¿De verdad era piloto? Ya. Pero igual importante. Igual revisémoslo. Bueno, si es piloto avanzamos, ningún problema. No, resolvámoslo, Revisemos. ¿no, profe? Revisemos. Si no, Vale, ya, no es que puede las salir. pilotos. Sí, es que, bueno, es que las pilotos igual son preguntas que están probándola y que a veces también salen como de una forma bastante similar, ¿ya? Pero la vamos a responder igual, ¿ya? Parte importante de la historiografía tradicional, acuérdense, la historiografía, ¿qué es esto? ¿Quién sabe lo que es? ¿Alguien? ¿Ya? Historia escrita, nunca lo olviden. Historiografía, definición, historia escrita, listo, nada más. Parte importante de la historiografía tradicional ha considerado a Diego Portales. Ya nos vamos directamente al periodo de organización de la República al final y sobre todo en el gobierno de la República autoritaria, desde después del triunfo en la batalla de Lircay del orden conservador con Manuel Bulnes y también con José Joaquín Prieto. Diego Portales entonces figura que fue de la facción estanquera del estanco del tabaco con José Manuel Sea en su tiempo y después fue figura importante de la facción pelucona que después se convierte en el Partido Conservador o en el Partido Ultra Otomano, que es conocido en el siglo XIX en Chile, como el creador del Estado en forma. Sin embargo, una revisión más exhaustiva del periodo ha permitido a muchos que comparten lo obrado por el ministro afirmar que el éxito de la obra de Portales se explica entre estos aspectos. Para responder esta pregunta tenemos que tener claro el ideal o el ideario portaliano, ¿ya? El ideario portaliano decía que Chile venía de una profunda crisis económica, política, social por, ¿alguien quiere ingresar? Por el tema de la guerra de independencia y por el proceso de organización de la República, ¿ya? Por ende, Portales quería ordenar esto con un Estado unitario, también viene la pugna entre el Estado unitario y el Estado federalista, para poder ordenar el país en todas las dimensiones que ya comenté, como con un gobierno centralizado fuerte, con un orden social y con que el Poder Ejecutivo estuviera sobre el Poder Legislativo, punto importante de la Constitución del año 1833. Otros puntos importantes del ideario portaliano: el rol pedagógico del Estado, la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo, el ideal de orden, o también conocido como el peso de la noche, libro que ninguna persona me ha pedido y que si me la piden lo puedo enviar, son 2 tomos del ideario de Portales. Y todas esas características reflejan cómo quería Portales que fuera Chile. Ya él decía eso: una vez que solucionemos los vicios de los chilenos, que son muchos, venga lo que venga, el país va a estar estable, venga cualquier tipo de democracia a solucionarlo, ¿ya? Él no quería una monarquía, él quería una república de tipo autoritaria, ¿ya? Un presidencialismo autoritario fuerte. Por ende, teniendo en consideración lo siguiente, respondemos: ¿el apoyo político que mantuvo de gran parte de la élite más tradicional del país? Sí, ¿ya? Porque Portales gobernó con la élite y Prieto y Bulnes y Montt
gobernaron con la élite dominante del país que se dividía en dos corrientes políticas, o conservadora, pelucona o pipiola liberal. Entonces la 1 es correcta. Automáticamente, Profe, dime. ahí me surge una pregunta. Por ejemplo, nosotros hemos hablado durante todos los periodos de las clases sobre conservadores y liberales. ¿En qué momento se le otorga el nombre de pipiolo y pelucones? Bueno, en ese momento, después del proceso de independencia, Ya, después de 1817-18, surgen los conceptos de pipiolo y pelucón. Bueno, entonces se acuerdan el tema de pelucón por el tema de las cortes francesas y las las cortes inglesas, sí, ¿cierto? ¿Se las acuerdan o pelucas. no? Los que estaban Sí, sentados a la derecha, los que estaban sentados a la izquierda, pero principalmente después de que termina el proceso de independencia ya empiezan a surgir estas facciones políticas, acuérdense. Después del proceso de independencia surgen facciones políticas, pipiolos, corrientes políticas. pelucones, estanqueros, ojiguinistas, federalistas. Y después de 1845 surgen los primeros partidos políticos que ya tenían estructura y ordenamiento jurídico, como el Partido Liberal, el Partido Monbarista y también el Partido Conservador, el Partido Ultra Otomano, que eran los primeros 3 partidos políticos de Chile, ¿ya? Y después surgen todos los otros partidos que ustedes conocen, ¿ya? Que hasta el día de hoy algunos se mantienen con nombres diferentes. Por ejemplo, el Partido Liberal podría ser considerado como un tipo de partido socialista, ¿ya? Pero muy lejano, ¿ya? Pero el Partido Sí, muy Conservador podría lejano. ser considerado algún partido de derecha, como por ejemplo RN o UDI, como para poder Sí, compararlo, ¿ya? Pero surge después del proceso de independencia en gran medida. ya, profe. Ya, entonces la 1, el apoyo político que mantuvo de gran parte de la lista más tradicional del país, sí. Más tradicional automáticamente está haciendo alusión a los que son más conservadores, ¿ya? Por ende la 1 es correcta, conservadores. La 2, proteger y apoyar con recursos económicos la difusión de la obra de la Sociedad Literaria del 42, no. Acuérdense que la Sociedad Literaria del 42, el Club de la Reforma, el movimiento liberal del año 1842, como Francisco de Bilbao, José Victorino de Lastarria, Benjamín Vicuña Maquena, esas personas que se fueron a estudiar a Europa y después llegaron con el pensamiento liberal en Chile, no tenían el apoyo del orden conservador, ni tampoco de Portales, porque ya había fallecido en el año 1837. Por ende, eran del orden liberal, hegemonía liberal, y automáticamente están en contra de lo que proponía Portales. Por ende, la 2 no es. Y si no es la 2, la 1 y 2 sale, ¿ya? Haber quitado a la jerarquía eclesiástica su influencia en la política y en el Estado tampoco, ¿ya? Él decía que el Estado iba a ser la figura más importante dentro del control del país, pero el orden conservador se caracteriza por gobernar con la Iglesia Católica. Acuérdense que después surge la hegemonía liberal y el proceso de secularización de instituciones sociales, como también la Iglesia y también algunas instituciones educacionales, y en el año 1925 recién el Estado se separa de la Iglesia, por ende él quería trabajar con la Iglesia Católica. Entonces la alternativa correcta es la 2 y la 3. ¿Claro con esa? Sí, profe. Ya. Profe, Dime. Pero ¿no era que la 2 no era? No, vos, profe, ¿no sería solo uno? Ah, Sí, por perdón, la... perdón. Sí, Porque me No, se confundí. podía afirmar, sí. Ah, Verdad, perdón, yo me confundí. Muy bien, tan Listo. atento. Sí, pues. No le quitó, po. Le dio. Por ende solamente la 1. Gracias. Bien, me confundí. Bien, eso me gusta. Eso. Están atentos. Si les digo que era una técnica para pillarlo, es mentira. Ya me equivoqué. profe, Ya. Dime. es que tengo como una confusión. ¿Cuándo fue que en Chile se hizo como esa separación entre la iglesia y el Estado? Ya. En el año 1925. Recién ahí, Oficialmente. oficialmente, según constitución política, el Estado y la Iglesia estaban separados. Pero antes de eso, después de 1870, 75, empieza el proceso de secularización, donde los liberales no querían separarse de la Iglesia, ¿ya? Pero querían empezar a quitarle atribuciones, que era la forma para comenzar a separarse, ¿ya? Eso comienza en 1870 aproximadamente y ya se lleva a la práctica en 1925 con la instauración de la Constitución que fue llevada a cabo en gran medida por Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Ya, Eso, gracias. ¿ya? yo también tengo una duda, Dime, pero no dan central en la clase. ya, vale. Que yo tengo la confusión entre partido radical y partido comunista. ¿Cuál es, o socialista? ¿Cuál es la diferencia?
Ya, primero la diferencia del proyecto político, ¿ya? El Partido Radical surge en 1940 principalmente, después surge el Partido Laborista, la Falange y la Democracia Cristiana, ¿ya? La diferencia de un partido de centro también depende de la ideología política. Por ejemplo, no es el mismo pensamiento del Partido Radical de izquierda que el Partido Falange o la Democracia Cristiana. Cada corriente política tiene también sus diferentes como diferencias, valga la redundancia, ¿ya? Pero el Partido Socialista me dijiste, ¿cierto? Sí, Sí, el Partido Socialista tiene un proyecto más, valga la redundancia, social, que también está como orientado en cierta medida al comunismo, del tema de la lucha de clases, del tema de la participación social del Estado en todas las materias, como en la materia económica, en la materia política y en la materia social, y el Partido Radical, ya en gran medida, es un partido de centro izquierda que surge en Chile, que el radicalismo también surge en el siglo XX, que también tenía como puntos de comparación con el Partido Socialista, pero estaba orientado más a, si pensamos en la democracia cristiana, como es un ejemplo de un partido de centro, más orientado al tema social cristiano, más orientado al tema también de la moralidad, al tema de la ética, ¿ya? Pero cada partido político se puede, da lo mismo que sean todos de derecha, por ejemplo, Renovación Nacional, UDI y Evópolis son todos de derecha, pero cada partido político tiene su proyecto político y también sus cosas que lo distinguen, ¿ya? Por ende, en gran medida, si pensamos en el Partido Radical y en el Partido Socialista, son dos corrientes diferentes de pensamiento, ¿ya? El socialismo está orientado en gran medida por las ideas de Marx, ¿cierto? Y el radicalismo está más orientado, está más cargado como a la derecha en ocasiones, también a la izquierda. Por eso se dice que el candidato que domina el centro gana las elecciones presidenciales. Por eso ganó Sebastián Piñera, porque dominó en gran medida el centro, gracias. ¿ya? Pero eso es importante, ya, cuando quieran ser parte o militante de algún partido político, aparte de conocer como la ideología, si son de izquierda o centro derecha, también tienen que ver el tema de el proyecto y el programa político de fondo, que lo avale. Por ejemplo, si me preguntan a mí, profe, ¿usted de qué partido político sería? De ninguno. Ninguno me representa, ¿ya? Pero hay cosas de la izquierda que me gustan harto, y también hay cosas de la derecha también que me gustan bastante. Por ejemplo, el tema de impulsar el desarrollo económico lo encuentro bastante importante, pero no me gusta que sea a costa de la gente. Se entiende, ¿no? Que hay cosas que de ambos facciones, de ambas Falta el tendencias equilibrio son, nomás. claro, de ambas facciones y ambas tendencias Sí. son buenas. Lo ideal sería un sistema mixto que es poco viable que se aplique en Chile. ¿Ya? Eso. 13. Ya aquí nos vamos a una pregunta de, creo que es de la Guerra del Pacífico. Creo, ¿ya? Las actividades de los chinos en Tarapacá y Antofagasta preocupaban profundamente a los gobernantes peruanos y bolivianos, que creían ver en un plan del gobierno de la moneda, para apoderarse de los territorios. Este fue el origen del Tratado Secreto de 1863, en el cual Perú y Bolivia se comprometían a apoyarse mutuamente en caso de guerra. En base al texto, más sus conocimientos, es correcto afirmar que la siguiente clase hace alusión de esto, ¿ya? En gran medida, cuando trabajamos un conflicto bélico, da lo mismo aprenderse de las etapas de la guerra, ¿ya? Da lo mismo aprenderse las batallas, así por ejemplo, batalla de Arica, toma del Morro, no, combate naval de Iquique, no. Cuando se trabaja un conflicto bélico, siempre las preguntas de PSU en su tiempo, y también por lo que he revisado las preguntas de transición, van orientadas a las causas, características y consecuencias del conflicto bélico. Ya aquí también lo explico dentro de la clase del día lunes. Para la gente que llegó tarde, la clase del día lunes es sobre los conflictos territoriales y las dinámicas geográficas de Chile en el siglo XIX. ¿Ya? Guerra del Pacífico, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, guerra contra España, la anexión de Isla de Pascua en el gobierno de Balmaceda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, muy importante esto. La guerra del Pacífico tuvo muchas causas. ¿Ya? La primera causa se dice que el tratado secreto entre Perú y Bolivia, que los peruanos y los bolivianos decían que era un tratado de alianza nomás, no era un tratado como militar en contra Chile. La segunda causa importante es el tema del salitre, ¿ya? ¿Se acuerdan que en Antofagasta y en Tarapacá, acuérdense, había mucho capital chileno y británico en las salitreras, ¿ya? Y Bolivia vio un negocio en eso, ¿ya? Y llega a un acuerdo con Chile y le dice lo siguiente: tú entre el paralelo 23 y 25, ya que sería como entre Calama y Antofagasta principalmente, que están ahí mismo cerquita, Chile puede explotar los recursos geográficos como el salitre con sus capitales chilenos, pero lo tiene que explotar en conjunta con Bolivia, y se tienen que separar las ganancias, ¿ya? Por ejemplo, si ganaban 100, 50 y 50,
Y Chile dijo, ya me parece correcto, pero tú, Bolivia, no tienes que subirme los impuestos, ¿cierto? También una de las causas importantes de la guerra, cuando Bolivia le sube los impuestos por exportación de salitre o caliche u oro blanco a Chile, y que llevó a la invasión o al desembarco en Antofagasta, ¿ya? Eso. Tercero, también lo que había pasado con la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que también era como un proceso que también dilató las relaciones entre Chile, Perú y Bolivia. Cuarto, el afán expansionista también de Perú y Bolivia y también de Chile. Ya Chile también se quería expandir, y sobre todo en la zona norte por el tema de los recursos naturales, porque el salitre era ocupado en esa época como pólvora, como cerámica también, derivado de la cerámica, también era ocupado para fertilizante. Por eso el salitre chileno era vendido en Europa como el fertilizante natural mejor del mundo. ¿Ya? Teniendo eso en consideración y acordándose de las causas de la Guerra del Pacífico, respondemos. Ya, entonces, en base al texto, más sus conocimientos, voy a afirmar que A. Perú y Bolivia fundamentan su desconfianza en su supuesto afán expansionista de Chile. B. Los territorios de Tarapacá y Antofagasta son íntegramente chilenos hacia el año 1873. Las buenas relaciones diplomáticas entre los tres países motivaron el acuerdo entre Perú y Bolivia. Bolivia espera el apoyo de Perú para exigir que Chile abandone el territorio de Tarapacá. Los países en pugna se preparan para ver cuál es la opinión ante Argentina y qué bando apoyará. Vamos descartando. Primero, Argentina no tenía nada que ver en el conflicto bélico de la Guerra del Pacífico. Argentina aprovechó las circunstancias para presionar a Chile que le entregara la Patagonia Oriental, que actualmente es de ellos, ¿ya? No tenía que ver en el tema del conflicto bélico entre Perú, Chile y Argentina. Por ende, Argentina sale de este panorama. Cuando pensemos en Guerra del Pacífico, no pensemos nunca en Argentina, ¿ya? Porque está acá. Es un distractor. D. Bolivia espera el apoyo de Perú para exigir que Chile abandone el territorio de Tarapacá. Tampoco. Bolivia no está preocupada del territorio de Tarapacá, pues si el Tarapacá es de qué país es. Chileno. No, peruano. Peruano. ¿Ya? Entonces no va a estar pendiente de eso, ¿ya? ¿Para qué? Yo me preocupo de Antofagasta. ¿Ya? También eso es para distraer, pues, ¿ya? Tarapacá, peruano, Antofagasta, boliviano. C. Las buenas relaciones diplomáticas entre los tres países motivaron el acuerdo entre Perú y Bolivia. Es como un poquito tonto esto, por ejemplo. ¿Por qué si tenemos buena relación entre Chile, Argentina, Chile, Perú y Bolivia, por qué ustedes van a hacer un pacto secreto? ¿Cuál es la razón de que se llame pacto secreto? ¿Por qué hacen un pacto contra mí? ¿O por qué hacen un pacto que también es una señal en contra de Chile? Por ende, automáticamente también esta sale del panorama. B. ¿Los territorios de Tarapacá y Antofagasta son íntegramente chilenos hacia el año 1873? No. Los territorios pasaron a ser oficialmente de Chile después del conflicto bélico, después del año 1883. En 1873 estábamos en la hegemonía liberal y todavía no comenzaba la guerra. ¿Cómo iba a ser chileno si no comenzaba la guerra? La guerra comenzaba en 1879. A. ¿Perú y Bolivia fundamentan su desconfianza en un supuesto afán expansionista de Chile? Sí. Perú y Bolivia decían que Chile, después de su independencia, después de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, después de la instauración de la Constitución del 33, del orden conservador y de la hegemonía liberal, Chile quería apropiarse de territorios que no le correspondían. ¿Por qué? Porque Perú y Bolivia vieron en Chile esta consolidación de la soberanía efectiva nacional, porque Chile había fundado ciudades en el extremo sur, como Puerto Montt, Magallanes, el Fuerte Bulnes, había llegado a acuerdos con Argentina, había anexado Chiloé, había anexado Isla de Pascua, había colonizado Yanquihue, Valdivia, con colonos extranjeros. Acuérdense de la inmigración selectiva, la inmigración estatal por parte de los alemanes en territorios que hasta el día de hoy hay como herencia alemana, y Perú y Bolivia dijeron, no, ustedes están avanzando lentamente, ahora ven este territorio tan rico en recursos como guano y salitre y quieren lentamente ir apropiándose de nuestros territorios con capitales extranjeros y sus capitales para después apoderarse del territorio. Por ende, fue un fundamento teórico tanto de Perú y Bolivia que da a conocer que estaban en contra del afán expansionista de Chile. Creo que lo dicho, y si tienen tiempo lo pueden ver cuando tengan vacaciones, sobre todo en diciembre, en enero, bueno, antes de la prueba. Les dije 2 semanas antes de la prueba no hagan nada. Epopeya, la historia de la Guerra del Pacífico, documental de Rafael Cavada, TVN, año 2009, está en YouTube. 6 capítulos. Da a conocer la mirada peruana,
la mirada boliviana y la mirada chilena de la guerra del Pacífico y cómo se enseña en cada país. Y ahí se van a dar cuenta de que nosotros somos los vencedores, los pro, que los peruanos fueron como los del consenso y que los bolivianos fueron siempre los destruidos, ¿ya? Por ende, también si lo pueden ver, es muy entretenido, explica toda, y también explica la historia de un soldado chileno, va contando sus vivencias y su experiencia en el conflicto bélico. O también El Caballero de las Tres Guerras, El Veterano de las Tres Guerras, también un libro bueno que lo pueden ver, que habla de la Guerra Civil de 1891, Súper bueno ese. Es bueno ese de libro, la Guerra del Muy Pacífico bueno. también, ¿cierto? También lo pueden leer, es La para guerra de Arauco. complementar. Sí, Los de Arauco veterano de también. tres guerras. Habla de Exacto. hartas cosas interesantes. muchas cosas, Muy bueno. ¿cierto? Sí, es bueno. Así que les dejo eso. ¿Ya? ¿Se entendió esto o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Nos saltamos de orden Sí. conservador a hegemonía liberal casi, y sí, pues hegemonía liberal, porque la hegemonía liberal termina en 1891, ¿ya? Así que si alguna duda, Francisco, Cris, Mixi, que veo acá en mi pantalla, José, Chloe, Ignacia, Javiera, Fairi, Diego, ¿alguna duda, algo? ¿Todo bien? Quedó Todo claro, bien, profe. profe. Todo bien. Todo bien. Buena. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber, ¿ya? 17. Seguimos en la misma dinámica y en la misma temática. Ya, si alguien llegó tarde, lo vuelvo a repetir. No estaban los ensayos detallados, tenía solamente sus resultados y cada uno sabe cómo le fue, ¿ya? Espero que subieron, ¿ya? Algunos subieron, otros se mantuvieron, otros bajaron un poquitito. Igual es entendible porque me imagino, por lo que yo vi, los ensayos son súper diferentes. ¿Comparten eso, no? Sí, es verdad. Sí, Sí. ¿Cierto? las Entonces, experiencias como son el distintas a ensayo los A es ensayos. una realidad y el ensayo B es otra realidad, es como otro extremo. Sí. Está difícil este. Sí. Sí, es verdad. Claro, por eso se le fue un poquito más bajo. Y eso también es bueno y a la vez también un poquito malo, porque es bueno porque ustedes pueden ver diferentes realidades o diferentes tipos de pruebas, y también podría ser malo porque más de alguno se va a desmotivar porque bajó el puntaje, y no tienen que hacerlo ya, porque los ensayos son para eso, para ver cómo uno va, también para ir practicando. Cuando ustedes practiquen tantos años dando ensayos, preguntas que van a ser tan simples, van a llegar a la prueba de transición y van a decir, oye, esta pregunta yo la vi en tan ensayo con el profe, o me acuerdo de este video que vi, o el libro del veterano de las Tres Guerras, o el documental de Rafael Cavada, y le apuesto que les va a ir bien. Por eso es que es importante también complementar lo escrito con lo visual. Eso es como un consejo, ya cada uno lo toma como quiere, ¿ya? Es la experiencia mía. Ya, 17. El desarrollo de la industria salitrera en el norte grande del país provocaría un gran impacto en la economía chilena de comienzos del siglo XX, clase que ya viene el tema de la cuestión social y después el auge del salitre. La gran cantidad de hombres y mujeres que se trasladaron al norte del país para trabajar en rubros relacionados con el salitre terminarían constituyendo en un importante mercado ya importante acá de conocer primero, auge del salitre después de la guerra del Pacífico. También nos da a entender el tema de la migración campo-ciudad, principalmente de la zona central a la zona sur, a las zonas mineras, a las zonas del salitre, principalmente Norte Grande, Antofagasta, Tarapacá, Norte Chico, acuérdense, Atacama, Coquimbo, y nos da a entender esas dos cosas por encimita, ¿ya? Y si nos vamos a responder lo siguiente. Entonces, la gran cantidad de hombres y mujeres relacionados con el salitre terminaron constituyéndose en un importante mercado para, uno, la industria de maquinarias y de equipos de seguridad industrial. Imposible, impensado, erróneo. Si alguien coloca eso, no pueden colocar eso. Primero, Chile no tenía industria de maquinaria, ¿ya? Chile era precario, pobre, dependía del comercio extranjero, ¿ya? Y tampoco había seguridad industrial, por eso que era también una de las características de la cuestión social, pues no había seguridad en nada, pues. Si alguien se moría era reemplazado, pues no habían seguros, no habían contratos, no habían, con suerte habían días libres. Después se redactó el tema del domingo de descanso, ¿cierto? Por ende, esto nada que ver, porque estamos hablando de mercado. Estamos hablando de mercado, ¿ya? Que esa es la clase que viene el día lunes de cuarto común, ¿ya? Otro spoiler, capacitación y mercado. ¿Qué es el mercado? Profe, ¿me podría repetir la zona del norte grande? La Norte zona más Grande, por nombre, es que confundo con el norte chico. ya, Norte Grande, siempre ten esto en mente, cuando escuches Norte Grande, acuérdate de Antofagasta, porque
¿Viste que Antofagasta es la región más ancha de Chile? Sí. Siempre Tarapacá y Antofagasta. Bueno, ahora sería Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. ¿Se entiende? Pero yo estoy hablando en relación al siglo XIX. Y después sería Calama, y sería la tercera región en gran medida, y después ya Calama, Coquimbo. Coquimbo es como zona central y norte chico, ¿ya? Pero Calama y Coquimbo son norte chico, y después zona central, desde Valparaíso hasta la región del Biobío, bueno, ahora también hasta la región, sí creo, la región de Ñuble. Después de eso, zona sur del Biobío hasta Aysén, en gran medida, y después viene la zona austral, ¿se acuerdan o no? De ahí para allá, todo va al sur, hasta la Antártica chilena. Pero siempre norte grande, Tarapacá y Antofagasta. Ya, los servicios educacionales y de salud ofrecidos por el Estado, ya, el Estado ofrecía servicios, pero no eran tan significativos, ya, el tema de la salud es un tema que recién se empieza a impartir en gran medida en el siglo XX y después de 1930 y 40 con los gobiernos radicales, antes de eso, re poco, ¿ya? Por eso que la mortalidad infantil y la mortalidad en general era tan alta en esa época, porque había muy pocos centros de salud y porque había una mala calidad de vida. Tercero, el creciente comercio de bienes suntuarios a Arica y Quique Imposible, por porque los bienes suntuarios son de estos bienes como innecesarios, secundarios como de lujo, autos, Cosas, joyas. accesorios, joyas. Claro, o también pensemos en la época, un bien suntuario podría ser, no sé, un vestido de Francia, un comedor inglés, cosas que no aplican a lo que estamos hablando, que es el tema del mercado, ¿ya? Cuando escuchen esto, automáticamente está apuntando a otra cosa. La constructora de viviendas sociales en el norte de Chile, ya también yo encuentro que esto es una ofensa, ¿ya? No habían constructoras, po. O sí, se imaginan constructora en el siglo XIX, como por Un ejemplo bulldog. constructora del Estado. No sé por qué pensé en Polpaico, nada que ver, ¿verdad que es cemento? No, pues no habían constructoras de viviendas sociales, el Estado estaba muy limitado, el gasto público era reducido, después del salitre el gasto público se empieza a implementar en diferentes aristas como vivienda, educación y salud, pero antes del salitre, no, imposible, ¿ya? Pero el Estado no se preocupaba mucho de la vivienda, ya por eso había tantas poblaciones calladas, poblaciones periféricas, y había tanta población rural también, porque recién estaba el proceso de urbanización. En Chile empieza el proceso de urbanización después de el auge del salitre, las grandes ciudades salitreras, y también las grandes ciudades de nuestro país. Siempre ha sido Santiago, Valparaíso, y después del siglo XX surge Concepción como la segunda o tercera ciudad más importante de nuestro país. ¿Ya? Profe, Dime. es que, ¿a qué se refiere, por ejemplo, con viviendas sociales? Porque a mí eso me recuerda como a un conventillo, no sé. Sí, puede ser. Bueno, viviendas sociales son viviendas que patrocina el Estado, ¿ya? En gran medida. Tienes razón. Puede ser relacionado también con los conventillos, con los CITES, ¿se acuerdan o no? O con los cuartos redondos, Sí, ¿se acuerdan de eso? Sí. sí, pero ¿Ya? igual, profe, una vivienda social puede ser una casa normal como las que entrega el gobierno hoy en día. Sí, claro, eso Son mismo. viviendas que entrega el Estado. Claro, son viviendas que entrega el Estado, y acordémonos que el Estado no entregaba mucha vivienda y la gente vivía en citea, sin nada, o en campamento, que hasta el día de hoy lamentablemente eso perdura. ¿Ya? ¿Bien, Chloe, con eso? Sí, profe, Vale, gracias. ya. Y la respuesta, por obvio, es la producción agrícola y ganadera del centro y del sur del país. Cuando Chile gana el salitre, automáticamente empieza un proceso dominó, ¿ya? Que empieza a afectar a toda la economía nacional. Se dice que la economía nacional subió en un 25, un 30%, y se dice también que surge un proceso de dinamismo económico donde había tanta arca fiscal que venía ingresando que el Estado pudo inyectar recursos en otras actividades productivas. De automáticamente empieza a impulsar el desarrollo económico de Chile, y como empieza también este crecimiento importante, esta migración campo-ciudad, algunas zonas del país también se favorecieron, como es el caso de la zona centro-sur, principalmente agrícola y ganadera, que tuvieron que mantener a la zona norte en relación a alimentos,
y a todo tipo de productos que necesitaban que no se podían explotar allá. Por ejemplo, si pensamos que van a hacer papa en el norte, imposible, había desierto, ¿ya? Si estaba la salinera al lado del desierto. Por eso necesitaban una zona para poder sustentarse, y esa zona era la zona centro-sur, principalmente en agricultura y también principalmente en ganadería en animales, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es la A. Si alguien quiere esto que estoy aquí marcando, también me lo puede pedir, ¿ya? Ya, duda, consulta. Profe, yo tengo ahora que me acuerdo, una duda, pero de una pregunta que dejó en la clase Ya, de historia. dame un segundo, queda un minuto. La siguiente parte de la reunión, que son los 40 minutos, vamos a responder hasta donde alcancemos, y después de esos 40 minutos, si alguien se quiere quedar a terminar las 14 preguntas correspondientes, que voy recién en la 3 o 4, se quedan. Si no, libremente se pueden ir, porque solamente nos comprometimos con 1 hora 20 y no quiero abusar de su tiempo, ¿ya? Salgo de la reunión y vuelvan a ingresar al link, por favor.